Sí, bueno, aquí tenemos unos comentarios que nos indican, ok, San Lauren lanzó su propio Bitcoin y por acá, Harping nos dice que en Costa Rica hay una panadería que acepta criptomoneda. José, entramos a un punto que se está volviendo tal vez muy común, pero todavía hay mucho negocio de restaurantero que le está costando la parte de la entrega del producto. Y podríamos aquí ampliar un poquito sobre el delivery. Sí, Háblanos un poco sobre eso. muchos negocios no nacieron siendo delivery, eso es una gran realidad. Hay muchos negocios, hay muchos formatos. Un restaurante de alta cocina complicado que pueda atender por delivery, porque su tipo de formato es la experiencia en el lugar. Y bueno, ahora yo siempre digo, lo que nos toca es adaptar. Y lo que yo dije, por ejemplo, hace poco en un video, es que los negocios tienen que reinventarse, pero no en la área de, por ejemplo, si tú tienes una marca de alta cocina, bueno, te toca crear otra marca, ¿correcto? Para que no malogre la imagen de ya desarrollada con esta marca, crear otra imagen donde tú puedas vender algunos productos que sí te puedan permitir de alguna manera un flujo diario o interdiario versus ya el otro tipo de concepto que tú tenías, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del turismo, ¿no? El turismo ha afectado mucho a estos tipos de negocios de alta cocina. A los otros tipos de negocios, por ejemplo, tradicionales de restaurantes que ya existen en el mercado, sí tienen que adaptarse y muchos de ellos trabajan, por ejemplo, con aplicativos, ¿no? Los ya conocidos, ¿no? Rappi, Uber Eats, Sí. Globo, ¿no? Y que de alguna manera les ayudaba. Pero ¿cuál es el problema? Que obviamente ese tipo de aplicativos como no son sus motorizados propios, digamos que están bajo una nómina, ¿no? Sino que trabajan como un enlace, como cualquier taxi, digamos, que existe, tienen el problema de que puede venir como decimos acá, con un regalo que se puede llamar COVID, ¿no? Porque esta persona está por todas partes y en la comida te puede transmitir por más protocolo que haya. Entonces, esto está afectando mucho también. Entonces, esto que está trasladando a que el propio restaurante tenga su propio motorizado. No solamente su propio motorizado, su driver, aunque es una persona con bicicleta, ¿no? Y eso ahí llegamos a otro nivel que se debe proponer, ¿no? Que no, todos los negocios gastronómicos están en alguna zona. Y lo que tienen que empezar a generar son comunidades cerca al negocio, que están a una calle, a dos calles, a tres calles, cuatro calles, alrededor. ¿Para qué? Para que animes al cliente a que pueda ir a recoger la comida, ¿correcto? ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante, porque ya que no podemos atender a tantas personas ahora en el mismo restaurante, no podemos llevar, porque de alguna manera siempre cuesta tener un motorizado, y sobre todo hay un problema que tienen este tipo de negocios. ¿Cuál es? Que no tienen la tecnología para poder hacer todo el proceso rápido. Justo hace 2 días tuve una reunión con un asesor gastronómico que me contaba cuál era el problema que tenía su negocio o el negocio que asesoraba, ¿no? Que hubo un día como entraron muchas llamadas, ¿no? Muchas llamadas, tuvieron muchos WhatsApps, había muchos correos y no podían atender por esos tres canales tradicionales, no podían atender a todos los pedidos. ¿Por qué? Porque no teníamos un sistema digitalizado. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, muchas veces llaman y te dicen, te toman el pedido, ¿y cuál es el problema? Pues el problema más grande es que de repente te tomó 5 o 10 minutos y no está en la zona que tú atiendes. Está muy lejos, ¿no? Un problema. Segundo, que puede pasar que te hacen todo el pedido por WhatsApp en hora punta y tienes otro problema, que no aceptas el medio de pago que ellos tienen. Entonces te das cuenta que hay muchos pequeños problemas que al final implican que la venta llegue con tu delivery, con el despacho que tú realices, implican por un simple y sencillo por no digitalizar, ¿no? Justo ayer hablaba con una persona y me contaba que mejoraron normalmente los teléfonos en los restaurantes, te doy un ejemplo, vienen por una tecnología que son análogos, ¿no? No son digitales. Entonces, cuando empezó a aumentar la digitalización de los números de teléfono, ¿correcto? Se dio cuenta que tenía llamadas perdidas de 100 números.
¿no? Buah. Y cuando inventó los canales de anexos o de números, empezó a reducir de 100 y ahora tenían 50. Y se dio cuenta que por ese problema no vendían más. Cuando aumentó el canal, aumentó sus ventas. Entonces, aquí es donde yo digo que los negocios tienen que invertir en temas de digitalización, sí o sí, porque ya la gente va a reducir el impacto de salir a un negocio por un buen tiempo, no estamos diciendo de 2 semanas, sino varios meses, hasta puede ser un año, ¿no? Entonces, que tienen que adaptarse. Y el delivery es una parte importante que yo siempre digo, tienes que cumplir con todos los protocolos debidos que tiene, que demande el Instituto de Salud o el Ministerio de Salud de cada país, cumplir al 100%. Y yo he visto mucho y he estado leyendo mucho en otros países lo que demora en cumplir todos estos procesos, porque muchos de estos procesos son caros en algunos casos, y a veces creen que ya terminaron la tarea cumpliendo todos los protocolos. Yo siempre digo, ya tienes tus protocolos, ahora empieza a vender. Entonces, y esa es la fase donde nosotros entramos para poder ayudar a los negocios de, oye, ¿cómo empiezo a vender en algo en una situación que no entiendo por dónde se tiene que canalizar, ¿no? Y es allí donde el delivery entra en una fase importante, pero yo siempre digo, depende de la ciudad donde estés o donde estén escuchando, es importante tener en cuenta que eh, va a tomar un poco de tiempo adaptarse a esta realidad. Yo siempre decía que apenas se abran los negocios, van a ser los 3 primeros meses de la apertura van a ser los más difíciles. Los más difíciles, ¿por qué? Porque no entienden lo que está pasando. Porque te dicen, ya abrí, no me compran. Ya abrí, hay un día que sí vendo. Ya abrí, el delivery no llega. Ya abrí, ¿cómo es las redes sociales? Ya abrí, empiezan un montón de problemas. ¿Y por qué? Porque obviamente nadie estuvo preparado. Nadie tiene un libro, un bestseller, ¿qué hacer después de una pandemia? No existe. O sea, si alguien ahí en los seguidores lo tiene, que nos compartan, pero no existe. Entonces, estamos todos aprendiendo, pero lo que sí, nosotros como personas de marketing, siempre estamos trabajando bajo el poco recurso y bajo el tema de siempre innovar en situaciones de escasez. Yo siempre digo, no es lo mismo trabajar en la gerencia de marketing de Coca-Cola, ¿no? Donde pides estudios por todas partes, ejecutas, así pongas un perrito feo, vas a vender, ¿correcto? Pero en un Claro. negocio pequeño, ¿cómo le ayudo que no tiene presupuesto a que pueda vender? Entonces, allí es el tema donde es importante tener en cuenta, por ejemplo, no existe un estudio de mercado de restaurantes en ninguna parte de Latinoamérica. No existe. ¿Correcto? No existe cuál es el uso de costumbre, no hay, porque es demasiado complejo la gastronomía. Entonces, nosotros como marketing restaurante hemos hecho algunos estudios internos, ¿no? Para poder analizar un poco al consumidor, y más que al consumidor, al empresario realmente, de cómo piensa, Sí. ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para poder ver cómo canalizar ahora esta nueva etapa del delivery, ¿no?